Hola, mi nombre es Flor de María Moreno González y el día de hoy voy a analizar sobre la obra literaria Metamorfosis del autor Franz Kafka, donde pienso hablar y comentar varios aspectos tanto del autor como de la obra. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, en el seno de una familia de comerciantes judíos, y falleció en 1924 en Austria. Era un escritor checo que escribía en lengua alemana. Debido a que era la cabeza de su familia, se vio obligado a estudiar leyes. Su obra señala un inicio de renovación en la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. En 1907, el autor empezó a escribir sus primeros relatos y más tarde, en 1914, abandonó a su familia y en 1915 publicó La Metamorfosis, siguiendo con En la colonia penitenciaria en 1919, El proceso en 1925, Un artista del hambre en 1924 y El castillo en 1926, esta siendo una de sus obras más importantes y destacadas. Su obra, La Metamorfosis, trata sobre Gregorio Samsa, un joven comerciante de telas, que mantiene a su familia. Se levanta una mañana después de haber tenido un sueño extraño, convertido en un insecto gigante, por lo que parece ser una cucaracha. O también puede ser relacionado con un escarabajo. Extrañado desde su cama, observando su nuevo cuerpo, se pregunta cómo se va a levantar para ir a trabajar. La familia se percata de que Gregorio no se ha levantado, por lo tanto, van a tocarle a su puerta, a lo cual Gregorio responde que se encuentra bien, tratando de comunicarse con ellos, pero la familia no logra entenderlo. Un gerente de los almacenes donde Gregorio trabaja va a buscarlo esa misma mañana. Debido a su retraso y entre esfuerzos de Gregorio al querer abrir la puerta, la familia se da cuenta de su nueva forma. A partir de aquí, su familia no sabe cómo tratar la situación, su padre se enfada y lo desprecia. Por otro lado, su hermana Grete, quien lo quiere mucho, se encarga de cuidarlo y alimentarlo. Pero después de un tiempo, al limpiar su habitación, ella empieza a repudiarlo. Una noche, Gregorio al salir de su habitación, su madre lo ve y se desmaya. Su padre malinterpreta la situación creyendo que atacó a su mamá y le empieza a lanzar manzanas, y una de estas se le encaja a Gregorio. La economía de su familia se ve amenazada debido al estado de Gregorio y su familia empieza a recortar los gastos, como reducir la jornada de sus criadas y alquilar una de las habitaciones. La situación con los inquilinos genera conflicto en el hogar, debido a que descubren al insecto y estos abandonan la casa sin pagar la renta. Gregorio decide encerrarse definitivamente sin alimentarse y días más tarde la criada lo encuentra muerto. Ahora hablaré sobre las diferentes interpretaciones que asume la obra, así como asuntos de identidad y la soledad, también como algunos detalles se pueden identificar con la vida del autor. Como mencioné anteriormente, la obra fue publicada en 1915, al inicio de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, y muy próxima la Revolución Rusa. Una época que estuvo marcada por los conflictos sociales, políticos y económicos en que el hombre, el ser humano, se enfrenta a diferentes cambios. Al igual que surgen conflictos relacionados con el individualismo y en un mundo que cada vez es más deshumanizado. En lo personal, quiero enfocarme en 4 aspectos de la obra que me parecieron muy interesantes por el contexto y marca parte del desarrollo del personaje principal. Primero, la soledad y aislamiento. Pues la vida del protagonista, que es Gregorio, se basa en el hecho de trabajar, preocupándose únicamente por su familia. Gregorio vive rodeado de gente, sin embargo se encuentra completamente solo, no tiene amigos ni relaciones, por lo que podemos ver en la obra. El protagonista se da cuenta de esta soledad cuando sufre la transformación debido al rechazo de sus sus familiares. Este decide aislarse y considera la muerte como la única opción. Segundo, la identidad. El protagonista, Gregorio, se transforma en un insecto
y al mismo tiempo que empieza el proceso de metamorfosis, es decir, que este cambia a medida que lo hacen sus aspectos físicos, Gregorio pierde importancia en el momento en que es dependiente y se descubre como una pieza inútil, una carga para sus padres y su hermana, al momento de no poder ayudar económicamente a su familia. Tercero, pues el paralelismo o la similitud con Kafka. En esta historia se ven similitudes biográficas con el autor Kafka, con el mismo autor, especialmente en la relación conflictiva que tenía con su padre. Estas similitudes se pueden observar en la carta del padre, publicada en 1919, en el que Kafka se dirige a es decir, a su papá, y expresa la conducta abusiva y tiránica que él tenía hacia él. Este hecho se puede ver reflejado en la amenaza que supone el señor Samsa por su hijo en esta narración. Cuarto y último aspecto, uno de los temas que más me pareció interesante es la deshumanización o el proceso de degradación del ser humano en la sociedad. Hay un aspecto que llama mucho la atención en la obra y es que a pesar de que nunca vemos a Gregorio Samsa siendo físicamente humano, sí lo conocemos mentalmente humano debido a sus pensamientos. Samsa se preocupa por su familia, por su trabajo, por su hermana. Al principio de la obra, Gregorio también tiene intereses humanos, pero de todos los rasgos humanos que conocemos de Gregorio en la obra, el más visto es el habla. O sea, Gregorio, a pesar de estar convertido en un bicho, intenta hablar siempre. Cita: ¿no parecería entonces que al quitarle los muebles renunciamos a toda esperanza de mejorar y que lo abandonamos sin consideración alguna a su suerte? Al oír esas palabras de la madre, comprendió Gregorio que la carencia de toda relación humana directa, unida a la monotonía de la existencia que llevaba entre los suyos, había debido trastornar su inteligencia en aquellos 2 meses, pues, de otro modo, no podía explicarse que él hubiese deseado ver su habitación vacía. Fin de la cita. A medida que transcurre la obra, empezamos a ver cómo Gregorio empieza a perder su lado humano, y podemos verlo en el primer paso, que es él transformándose en un insecto gigante. Después viene la pérdida de la comunicación con su familia, los gustos por la comida fresca que normalmente tenemos pasan a ser por comida podrida, y la pérdida de sus vínculos familiares. Gregorio, tanto física como mentalmente, así como en su contexto familiar, se transforman, sufren una metamorfosis que termina hundiendo a Gregorio en un ser anónimo. Gregorio ya no importa y hay que deshacerse de él. Cita: es preciso que intentemos deshacernos de él. Esto acabará matándonos a los dos, lo estoy viendo. Cuando hay que trabajar lo que nosotros trabajamos, no es posible sufrir. Además, en casa, estos tormentos, yo tampoco puedo más. Fin de la cita. Pues al momento de no trabajar y no aportar a su casa y no poderse valer por sí mismo ni poderse comunicar e interactuar con los miembros de su familia, Gregorio va perdiendo su humanidad. Ahora es solo un animal sin función ni valor social dentro del mundo en el que vive, que es representado como su hogar. ¿Por qué es importante reflexionar sobre este tema? Personalmente considero que es importante cómo en ocasiones nos vemos vistos, nosotros como seres humanos, enfrentar la pérdida de nuestra misma humanidad, pero aún así nos aferramos a querer conservar ciertos aspectos o querer conservarla. Y en el contexto histórico en el cual se publicó la obra, vemos muchos problemas en donde las ideologías hasta cierto punto buscaban deshumanizar ciertos aspectos, con el fin de justificar las acciones que eran ocasionadas por las mismas personas.